In all of those 24 lessons, En todas esas 24 lecciones, one of my favorite lessons una de mis lecciones favoritas I call Sarah and Haggai. la llamo Sara y Agar. And it's so weird that this will be my favorite lesson. Y es muy extraño que esta sea mi lección favorita. It don't sound very interesting. No suena muy interesante. Sarah and Haggai. Sara y Agar, Abraham's two wives. las esposas de Abraham. But this is really, really interesting. Pero realmente es algo muy, muy interesante. And it gives a clear understanding on the Bible, on the Word Y of da un God. entendimiento más grande de la Biblia. So this is not lesson number 3, Esta no es la lección número 3. or as you come to. This is lesson number 6 or 7. De hecho, esta es la 6 o la 7. So I have jumped in it. Así que salté unas cuantas lecciones. But I feel you needed to hear this before you leave. Pero yo siento que deben de escuchar esta lección antes de irse. And I'll just pray here. Y also. voy a orar aquí. God, pray that you help me to share this. Dios, oro que me ayudes a compartir esto el día de hoy. Pray that you open our eyes and our ears Oro que abras los oídos y los ojos and receive this, y God. que puedan recibir esto. Come with your Holy Spirit, Ven God, con tu Espíritu Santo, and Dios, set us free, God. y haznos libres. Help us to walk in the freedom you have for us. Ayúdanos a caminar en la libertad que tienes preparada In para the nosotros. name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So what we have been doing on the kingdom teaching Lo que hemos estado haciendo en las enseñanzas del reino is the first teaching is called From Eden to Eden, where we look about the beginning of Genesis to Revelation. La primera lección que vimos fue del Edén al Edén, que vemos desde el principio en el jardín del Edén en Génesis hasta Apocalipsis. And we looked at the first 5-6 chapters in Genesis. Y vimos los primeros 6 capítulos del Génesis. The last one I did is about Abraham. El último que hicimos fue de Abraham. And then after Abraham, Y luego de I Abraham, have a teaching called Called Out. que tengo una enseñanza que se llama Llamados I afuera. did that with you Pero also. sí hice eso también con The ustedes. body is the call out. Como one. todo el cuerpo es llamado hacia afuera. Then I have a teaching about how they were called out. Luego tengo una enseñanza de cómo fueron llamados hacia afuera. That is the Exodus, Ese es el Éxodo, where we really see the gospel. donde realmente vemos el Evangelio. We have the unleavened bread. Tenemos el pan sin levadura, That is our repentance. que es el arrepentimiento. And we need to repent Y necesitamos before arrepentirnos we can put on the blood. antes de que podamos poner la sangre. That's also why before the cross, Jesus was preaching repentance. Y por eso antes de la cruz estaban predicando sobre arrepentimiento. Repentance was before the cross. El arrepentimiento era antes de la cruz. But the baptism into his death and the Holy Spirit was after the cross. Pero el bautismo a su muerte y el Espíritu Santo fue después de So eso. we see the unleavened bread, Vemos el pan sin levadura, the Passover lamb, la Pascua, the death passed over, la muerte pasó. and that is our Passover lamb Esa es Christ. nuestra Pascua en Cristo. And then we see the baptism to Moses and the Holy Y Spirit. luego vemos el bautismo en Moisés y luego el Espíritu Santo que viene después. And then the next lesson Y luego la siguiente lección is called, I think it's something with Moses and the law. tiene que ver con Moisés y la ley. And there is a lot of things to say about Hay that. muchas cosas que decir al respecto. How the law was written by God's finger Como la ley fue escrita por los dedos de on Dios stone tablets. en las piedras, en las tablas de piedra. But there was a prophet God will raise up later, Pero Dios iba a levantar un profeta después obey him, que iba a obedecerlo. and that prophet is Y ese Christ. profeta es Jesús. And he's now writing the law also Y ahora Él también está escribiendo la ley by God's finger con los dedos de Dios on our heart. en nuestros corazones. So we see so many things, and it was again the Mount Sinai, Y vemos muchas cosas y de hecho también vemos en el monte Sinaí. and we have the heavenly Mount Zion. Y luego tenemos el celestial que es el monte Sión. And I have a few lessons about that. Y tengo unas cuantas lecciones al respecto de eso. So we move to Moses, Así que nos movemos a Moisés. but then we jump back to Abraham again Pero luego saltamos de vuelta a Abraham to look at his two wives. a ver a sus 2 esposas. So I just give you a little context Y here. les estoy dando un poco de contexto a ustedes. And we start with Galatians 3. Y empezamos con Gálatas 3. And we are going to come back to this verse Y later. vamos a regresar a este versículo después.
So in Christ Jesus, you are all the children of God through faith. Así que en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe. For all of you have been baptized into Christ, have clothed yourself with Christ. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. There is neither Jew and Gentile, neither slave and free, or there is no male and female, for you are all one in Christ. Ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. If you belong to Christ, Si son de Cristo, you are Abraham's seed entonces son descendientes de Abraham and heirs to the promise. y herederos a la promesa. So when we are baptized into Christ, Así que cuando somos bautizados en Cristo, well, we read that when you are baptized into Christ, you belong to Abraham, y vemos que cuando somos bautizados en Cristo, le pertenecemos a Abraham and you are his seed y somos su simiente, su descendencia, according to the promise. acuerdo a la promesa. The promise, this is important. La promesa, y esto es importante, Because Abraham, he had a son. porque Abraham tenía un hijo, No, Abraham had two sons. pero Abraham tenía dos hijos. He had Isaac, Tenía Ishmael, Isaac, tenía Ismael and Isaac. y a Isaac. The promise was given La promesa que fue dada not to Ishmael, no fue dada a Ismael, but the promise was given to sino Isaac. a Isaac. And it's very important, and it's going to be clear as Yes. we come back to this again. Y es muy importante y va a ser más claro cuando regresemos a esto. And hopefully after the teaching today, Y esperemos que después de la enseñanza del día de hoy, should we do anything now or do those come? I think now it's- we should. After teaching today, Voy a enseñarlo hoy you will look at this verse very, very y different. verán este versículo muy diferente. Okay, so baptized into Christ, seed according to the promise. Así somos bautizados en Cristo y somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Okay, I don't hope you will probably do the same again. Yeah. Can we stop? Okay, get Andrew. Can you get Andrew? Is he here? Okay, so we don't stop in mid of the teaching. Okay, so what promise was given to Isaac and Ishmael? Así que promesa se le dio a Isaac, se le dio la promesa a Isaac o a Ismael. Or was it Isaac or Ishmael who would inherit the promise? Fue That's Isaac the o question. Ismael quien va a heredar la promesa. So let's go back to Genesis. Así que regresemos a Génesis. In Genesis, En Génesis we read here, leemos aquí chapter 16, en el capítulo 16 about Sobre- Haggai and Ishmael. Agar y Ismael. Chapter 15 El capítulo 15 is very es interesting muy interesante because there is the covenant with Abraham. porque ahí está el pacto con Abraham. And then just after he get the covenant, Y después de obtener el pacto, he get a son. tuvo un hijo, But that is not the son. pero no era el hijo de la promesa, Covenant, the promise was given to. porque ese no fue a la que se le fue dado la promesa And del we pacto. read here, Y leemos aquí, there. Now, why do you do this? Well, they just do something. Okay. So now Sarai, Abraham's wife, had born no children, y Sarai, la mujer de Abraham, no había dado hijos, but she had an Egyptian slave named Haggai. pero tenía una esclava egipcia llamada Agar. So she said to Abraham, Y le dijo a Abraham, the Lord had kept me from having children. Go and sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her. And Abraham agreed to what Sarai said. el Señor me ha impedido tener hijos, ve y acuéstate con mi esclava, tal vez pueda formar una familia a través de ella. Abraham accedió a lo que dijo Sarai. So after Abraham had lived in Canaan for 10 years, Así que- Sarai, his wife, took the Egyptian slave Haggai and gave it to him, and he became his wife. Cuando Abraham llevaba 10 años viviendo en Canaán, Sarai, su mujer, tomó a Agar, su esclava egipcia, y se la entregó a su marido para que fuera su esposa. So he slept with Haggai, and she conceived. And when she knows she was pregnant, she dismissed her mistress. Él se acostó con Agar y ella concibió. Cuando supo que estaba embarazada, empezó a despreciar a su ama. So she now conceived. I'm sorry? She conceived, Ella concibió and there was an issue between her and Sarai. y hubo un problema entre Agar y Sarai And she ended up fleeing the place. y terminó yéndose de ahí.
But then God appears to her, Pero luego Dios se le aparece a Agar and the Lord said to her, y el Señor le dijo, "You are now pregnant and will give birth to a son. ahora estás embarazada y darás a luz a un hijo. You shall name him Ismael, Le pondrás por nombre Ismael, for the Lord have heard your misery. porque el Señor ha oído tu miseria, de tu miseria. He will be a wild donkey of a man, Será un asno salvaje de hombre, and his hand will be against everyone, and everyone's hand against him. y su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. And he will live in hostility between all his brothers." Y vivirá en hostilidad contra todos sus hermanos. And it's very interesting Y eso this, es muy interesante, because then the next chapter again, porque luego el siguiente capítulo we see the covenant of circumcision. vemos el pacto de circuncisión. So between Así que entre the promise of the la covenant promesa del pacto and the confirmation of the y covenant, la confirmación del pacto, there is a chapter in the middle hay un capítulo en medio where he took another wife and get Ismael. donde tomó otra esposa y tuvo a Ismael. And this is very, very interesting. Y esto es muy, muy interesante. Let's read on here. Sigamos leyendo aquí. Chapter 17. Capítulo You 17. can just read it there. There we read how Isaac, the promised child, was born. Y ahí leemos cómo el hijo, el niño de la promesa fue nacido, Isaac. And we read there verse 15. Y leemos en el versículo 15 del capítulo 17. God said to Abraham, Dios le dijo a Abraham, "As for Sarai your wife, you will no longer call her Sarai, her name shall be Sarah. en cambio a Sarai tu mujer ya no la llamarás Sarai, su nombre será Sara. I will bless her, and I will surely give you a son by her. Yo la bendeciré y daré ciertamente un hijo de ella. I will bless her so that she will be the mother of nations, and kings and people will come from her." La bendeciré para que sea madre de naciones y de ella saldrán reyes de pueblos. So when we read this, Y cuando leemos esto, that she will be the mother of que va a nations, ser la madre de naciones, kings and people will come from her, reyes y pueblos vendrán de ella, it's also us. también somos nosotros. Like Abraham, the father of faith, she's the mother in somehow. Abraham es el padre de la fe y Sara es la madre de una forma. But you can read the whole story. Y podemos leer toda la historia y pueden But leerla. then she said Y después dijo, there, we read here, Abraham fell down laughing and said, will a son be born to me when I'm 100 years old and Sarah and so on is 90? Abraham cayó boca abajo, se echó a reír y se dijo, le nacerá un hijo a un hombre de 100 años y tendrá Sara un hijo a los 90 And años. Abraham said, but if Ishmael just will live under your blessing. Pero luego Abraham dijo, si Ismael viviera bajo tu And she bendición. said, but again God confirmed, no, it is your wife, Sarah, who will bear a son, and you call him Isaac. Pero luego Dios confirmó, no va a ser tu esposa quien va a dar un hijo y lo vas a llamar Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac y vendrá a través de las siguientes personas. So the covenant was with who? Así que el pacto fue con ¿quién? Isaac. Isaac. But then we read on here. Y luego leemos aquí, That's not good. We read how Isaac was born, leemos cómo Isaac nació. and you can read the whole story. I Y go a pueden little leer faster toda here. la historia, voy a ir un poco más rápido aquí. But when Isaac was born, Pero cuando Isaac there nació, was a problem. hubo un problema. The problem was that Ishmael El problema es que Ismael started to bully Isaac, empezó a molestar a Isaac. and Haggai saw that. Y Agar lo vio. Sarah saw Y that. Sara lo vio. And we read it here. Y lo leemos aquí. Isaac grew, Isaac creció. and when the time came where she stopped nursing him, Abraham had a party. Llegó el momento en el que su madre dejó amamantarlo. En ese día Abraham tenía preparada una gran And cena. Sarah saw that the son of Haggai, the Egyptian, which was born unto Abraham, was mocking her son. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia que le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su otro hijo. Therefore she said to Abraham, Entonces le dijo a Abraham, cast out this bondwoman, or this slave woman, and her son. echa a esta sierva y a su hijo, For the son of this slave woman will not
inherit with my son. Porque el hijo de esta sierva no será heredero de mi hijo. So y de there is Isaac. 2 sons. Así que hay 2 hijos. One was going to inherit Uno iba a tener la herencia and one was not. y uno no la iba a tener. One was going to be cast out Uno iba a ser echado afuera and do not belong to the y no family. iba a pertenecer a la familia. And one is. Y uno lo es. Those 2 sons Esos 2 hijos represent 2 covenants, representan 2 pactos. or it represent 2 people. O más bien representan 2 tipos de If personas. we read about Ismael, Si leemos sobre Ismael, what is special about him ¿qué es especial de él? is that he will be a wild donkey of a man. Es que va a ser un asno salvaje de hombre His hand will be against everyone, y su mano estará en contra de todos and everyone hands against him. y la mano de todos en contra de él. And he will live with hostility between his brothers. Y él vivirá en hostilidad contra sus hermanos. We also read that but God blessed him, Y vemos que Dios lo bendició and we read that he will make him fruitful and greatly increase his number. y que va a fructificarlo y va a multiplicar su descendencia. And Ishmael will be a father to 12 rulers. Y será padre de 12 gobernantes, Ismael. That is the Arab people. Esos son los árabes. That is Islam. Eso es Islam. That is where Muhammad comes from. Ahí es de donde viene Mohammed. So if you look at the Arab people, Así que si ven a los árabes, how will you describe them? ¿cómo los describirían? They are wild. Son salvajes. Their hands is against everyone. Su mano está en contra de todos. Everyone is against them. Todos están en contra de ellos. And what do we see? There is a hostility between Arab people and Israel. Y que vemos que hay una hostilidad entre los árabes y los de Israel. It's very Y interesting. es muy interesante. So this explains the world today. Y esto explica el mundo hoy en día. So through Abraham, Así que a través de Abraham he had 2 wives. tuvo a 2 esposas There came 2 y sons. vieron 2 hijos There came 2 y people. 2 pueblos. It's actually 2 different Y covenants. son 2 pactos distintos. And it all starts there. Y todo empieza ahí. 2 wives, 2 esposas, 2 sons, 2 hijos, 2 people, 2 pueblos, 2 roads, 2 caminos, 2 covenants. 2 pactos. Islam, Islam not God's people. no es el pueblo de Dios. Or let's say like religions of this world. Más bien es una religión de este mundo. This represent like So- that is the leading force in all kind of enemies against God. Y estos representan a los que están enemigos en contra de Dios. This is of this world. Esto es de este mundo. Then we have Israel, Y luego tenemos a Israel, the people of God. pueblo de Dios. Represent not religion but should represent No relationship representan religión, sino una relación. and those who are called out. Y aquellos que son llamados hacia afuera. So this is the backstory. Y este es el contexto. Now we go back to what we read before in Genesis. Y luego vamos a regresar a lo que leímos en Génesis. And what I want to do now, Y lo que quiero hacer ahora, we're going to read a lot of verses. vamos a leer muchos versículos. And then we are going to line it up side by side. Vamos a alinearlos lado por lado. Vamos a And compararlos. this is what is special. Y esto es lo que es especial. Where you see the 2 roads. Cuando vean los 2 caminos, One of a slave, uno de esclavo one of the free. y uno es libre. And this is the 2 roads we are living Y today. estos son los 2 caminos en los que vivimos hoy en So día. let's go to Galatians. Vamos a ir a Gálatas. Galatians 4. Gálatas 4. Tell me, Paul said, you who want to be under the law, are you aware what the law says? Díganme, ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿no saben lo que dice la ley? And now I jump into the story here. Y luego voy a saltar a la historia aquí. For it is written Porque está escrito that Abraham had 2 wives, que Abraham tuvo 2 hijos. one by the slave woman Uno de la esclava and one by the free woman. y otro de la libre. His son by the slave woman Su hijo de la esclava was born according to the flesh, nació según la carne or in the natural. o en lo natural. The one by the free woman Pero su hijo de la libre was born according to divine promise nació como resultado de una promesa divina or spiritual. o algo espiritual. One natural, Uno en lo natural, one spiritual. uno espiritual. These things are taken natural in effect. I don't know how to say that word. Figurative. Yeah, that word. Yeah. Okay.
Estas cosas se toman en sentido figurado. The woman represent two Las covenants. mujeres representan dos pactos. One from Mount Sinai, Uno del monte Sinaí, that represent Moses. y eso representa a That Moisés, represent the y law representa la ley written on que stones. está escrita en piedras, And the other one is then Mount Zion, y el otro representa el monte Sión, the heavenly el Jerusalem, celestial, la the Jerusalén celestial, godly, the law written on the heart. el de que está escrito en el corazón. And one is to be slaves, Y uno es para ser esclavos, and one is to be y free. uno es para ser libres. And Haggai stands for Mount Zion in Arabia, and that is the present city in Jerusalem because she is in slavery with her children. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque está en esclavitud con sus hijos. So we see here Y aquí vemos Abraham had two sons, que Abraham tuvo dos hijos, two covenants, dos pactos que representan dos pactos, Sarah, Haggai, Agar y Sara, slave, mujer esclava y mujer libre, flesh, según la carne, spirit. según la promesa divina del Espíritu. Sinai, Monte Sinaí, Sion. monte Sión. That is the two roads. Y esos son los dos caminos. We continue. Y continuamos. But the Jerusalem is from above, is free, Pero- and she is our mother. Pero la Jerusalén de arriba es libre y ella es nuestra madre. For it is written, Porque está escrito, be glad, barren woman, for you who never bore a child, shout of joy and cry aloud, you who have never been in labor, because more are the children of that desolated woman than her who had her husband. Yeah, it's a little difficult here. porque está escrito, alégrate estéril, tú que nunca diste a luz, grita de alegría y da voces de júbilo, tú nunca que estuviste de parto, porque más son los hijos de la mujer desolada que la que tiene marido. Now you brothers and sisters like Isaac are children of the promise. Pero ahora bien, ustedes hermanos, como Isaac son hijos de la promesa, So we have the word promise ahí here. tenemos la palabra promesa. And then he quote what actually was written in Genesis, that at that time the son born according to the flesh persecuted the son born by the promise of the Spirit. Y luego aquí dice lo que hablaba en Génesis. En aquel tiempo el hijo según nacido en la carne perseguía al hijo nacido por la obra del That Espíritu. was what we read before. But Es lo what que did the leímos scripture antes. said? Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman's son will never share in the inheritance with the free woman's son. Deshazte de la esclava y de su hijo, porque el hijo de la esclava nunca compartirá la herencia con el hijo de la libre. Therefore, brothers and sisters, Por tanto, hermanos y hermanas, so we talk about Abraham and Isaac and Ishmael. hablamos de Abraham, Isaac, Agar And Ismael. then Paul said to us, Y luego Pablo nos dijo a nosotros, therefore, brothers and sisters, por tanto, hermanos y hermanas, we no are not somos, children no somos hijos of the slave woman, de la mujer esclava, but of the free woman. sino de la libre. So you and me today Así que ustedes y yo hoy should be children somos hijos, deberíamos de ser hijos of Sarah, de Sara, of the free woman. de la mujer libre. So what happened there ¿Qué pasó allá? is for us who live today. Lo que pasó allá es para algo para que podamos So vivir hoy. is again, Y otra vez, one is, and we need to ask ourselves, y necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, where are we? ¿dónde estamos nosotros? One is a slave, Uno es esclavo, one is free. uno es libre, One is from this earth, uno es de esta tierra one is from heaven. y otro es en el cielo, The earthly Jerusalem. la de Jerusalén the heavenly terrenal Jerusalem. y la celestial. One is only born in the flesh, Uno es nacido por la carne but one is born by the power of the y Spirit. uno es nacido por el poder del Espíritu Santo. One will inherit, Uno va a heredar and one will not y inherit. uno no lo va a heredar. One is the child of God, Uno es el hijo de Dios and one is not the child of y God. uno no es el hijo de Dios. And then he move on in Y Galatians. seguimos en Gálatas. It is for freedom that Christ have set you free.
Cristo nos ha libertado para que seamos libres. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again with the yoke of slavery. Estén pues firmes y no se dejen llevar de nuevo por el yugo de la So esclavitud. Paul, he used this Y Pablo usó to esto warn the church para advertirle a la to iglesia remain in the freedom. que se mantengan en la libertad. You are free. Ustedes son You're libres born by a free woman. y nacieron de la mujer libre. Don't live like you are a slave. Ustedes no viven como si fueran Don't have esclavos. that mindset. No tienen esa mentalidad. Understand who you are. Entiendan quiénes son. And then he gave a clear Y warning luego dio una advertencia clara against going back under the en law. contra de regresar a la ley. Be free. Sean libres. And then you who are trying to be justified by the law have put aside Christ, you have fallen away for grace. Y Gálatas 5:4 dice, ustedes que pretenden ser justificados por la ley, se han alejado de Cristo y se han apartado de la gracia. So we are talking about two roads. Y estamos hablando de dos caminos. One is the law, Una es la ley, where you are justified by the law, donde eres justificado por la ley. and one is grace, Y una es la gracia, where you're justified by faith. donde estás justificado por la And fe. this is what we read here. Y es lo que leemos aquí. For the law was given by Moses, Porque la ley fue dada por Moisés, but grace and truth pero la gracia y la verdad came by Jesus vinieron Christ. por Jesucristo. So it's those two roads. Y esos son los dos caminos. We have Moses Tenemos a Moisés and we have Christ. y tenemos a Jesús. There is freedom Hay libertad and there is slavery. y hay esclavitud. There have been a lot of misunderstandings when it comes to the law. Y han habido muchos malentendidos cuando hablamos de la ley. And we as the Y church nosotros como la iglesia have tried to live according to the written code, the law, estamos tratando de vivir de acuerdo al código escrito, la ley, instead of living according to the Spirit. en vez de vivir de acuerdo al And espíritu. we have a mix today. Tenemos We have a mix today tenemos una mezcla hoy en día where everything is mixed together. donde todo está mezclado. We take a little of the freedom and a little of the slavery. Tomamos a un little of poquito de this, a little libertad, of un poco de this. la esclavitud, un poquito de esclavitud, libertad y así. But He have called us to live in freedom. Pero Dios nos ha llamado a vivir en libertad. And this verse I've often misunderstood. Y este versículo muchas veces lo malentendí. Where Jesus said this, Cuando Jesús dijo esto. do not think I came to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. What do that mean? ¿Y qué significa eso? First, the laws and the prophets, Primero, la ley y los profetas. all is about Jesus. De todo lo que ellos hablaban se It trataba de all Jesús. points to Him. Todo apunta a Jesús. You read about Jesus in every book in the Bible. Tú lees de Jesús en cada libro de la Biblia. He came to fulfill it. Él vino a cumplir lo que ellos In dijeron. that sense, Y en ese sentido, that if you take the law of Moses, tomas la ley de Moisés. it's different also than the promise to Abraham. Es diferente a la promesa de Abraham. The promise to Abraham La promesa de Abraham is still today. todavía sigue hoy en día. But the law of Moses Pero la ley de Moisés is not continuing today. no está continuando hoy en día. There was a temporary law. Era una ley temporal. There was only until Christ. Era solo hasta que Cristo When llegara. Christ came, Cuando Jesús vino, the law of Moses somehow la disappeared. ley de Moisés desapareció. But the problem is that the Pero el church problema es que la iglesia tried to live trata de vivir the new life la nueva vida by the Spirit por el Espíritu at the same y al time mismo tiempo trying to keep the old laws. mantener las viejas leyes en ellos. We are not under the Ten Commandments. No estamos bajo los 10 mandamientos. So we can just live in sin? ¿Así que podemos vivir en pecado? No, No, because we are free porque somos libres to not sin. de no pecar. We don't need a written law No necesitamos la ley escrita on stones en piedras when our heart is truly transformed. cuando nuestro corazón realmente ha sido transformado. So what the law could not do Así que lo que la ley no podía hacer because of flesh, por la carne, Christ did. Jesús lo hizo. So He came to complete it, Así fulfill que it. Él vino a cumplirla.
to set us free. para hacernos libres. And again, I had a whole chapter about that. Y tengo We un have jumped over. Y tengo un capítulo completo en mis enseñanzas que For saltamos. example, with the law, Por ejemplo, en la ley it was given to Moses, se le fue dada a the Moisés, covenant, the law of Moses. el pacto, la ley de Moisés. But Moses could not take people into the promised land. Pero Moisés no pudo llevar a las personas a la tierra prometida. You cannot enter. No puedes entrar. Not in the flesh. No en la carne, al menos. Do you know he actually came into the promised land? ¿Saben quién vino a la tierra prometida? Of the mount of transfiguration. Del monte de transfiguración. He was there with Abraham. Él pudo entrar ahí porque estaba en el monte de transfiguración. He was there with Abraham. Estaba ya con Abraham. So he came in. Así que entró a la tierra prometida But he needed después. to die first Pero before he murió could enter. primero antes de llegar a la tierra prometida. But the law could not bring people into the promised Pero land. la ley no podía hacer que la gente llegara a la tierra So prometida. Moses needed to stop there. Así que Moisés tenía que detenerse ahí. And who took them in? ¿Y quién los metió? Jesus. Jesús. Or in Hebrew, in Hebrew, O en hebreo, Joshua. Joshua, Josué. So Joshua, Jesus Josué, took them Jesús in. los tomó y los metió. So the law can never bring us into. Así que la ley nunca nos puede meter. The law is good La ley es buena if we use it si correctly la usas correctamente to reveal sin, para revelar pecado, to get people to bow down the knees. para que la gente doble sus But the rodillas. law cannot bring us the whole way. Pero no puede llevarnos en todo el camino hasta la tierra. Jesus Solo can. Jesús lo puede hacer. So we had a whole chapter about Y that. tengo un capítulo entero, una enseñanza entera sobre eso. So, but let's continue the Pero two roads. continuemos los dos caminos aquí. For Scripture announced that the whole world is as a prisoner because of sin. Pero la Escritura anuncia que el mundo entero está prisionero a causa de pecado. It does so that in order that what was promised might be given to those who believe, Lo hace para que todo lo que sea lo prometido sea dado a los que the creen. promise comes through faith in Jesus Christ. La promesa llega mediante la fe en Cristo. And then we read, so everyone is a prisoner to sin, Y leemos que pues todos eran prisioneros al pecado. and the law do that. Y la ley eso es lo que hace. Before faith in Christ came, Antes de que la fe en Cristo llegara, we were held prisoner by the law. estábamos presos por la ley We were locked up until faith was made known. y estábamos encerrados hasta que se dio a conocer la fe. Or let me put it in another way. Permítame decirlo de otra manera. The law is our guardian La ley es nuestro guardián until Christ come. hasta que Cristo vino. It protected us until Nos protegió hasta we could be made right with God through faith. que pudimos ser hechos justos con So, Dios por so medio the de la fe. law was only until Christ. Así que la ley estuvo hasta Cristo. We need laws, we need guidelines, Necesitamos reglas, necesitamos la ley, las leyes. because the heart was not transformed. Porque el corazón, I'm sorry, Because the heart is not el transformed. corazón no está transformado. Then we need rules. Por eso necesitamos las reglas. But when the heart is transformed, Cuando el corazón es we transformado, don't need those rules, ya no necesitas esas reglas. because our heart is Porque generated. el We are corazón free. ya cambió y eres libre. So it was only until Christ. Y solo fue hasta que Cristo vino. And now that the way of faith have come, we no longer need the law as our guardians. Pero ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos la ley como guardián. And then we read the same words again. Y luego leemos en el mismo versículo también. We are all the children of God through faith in Jesus Christ. For all of us who are baptized into Christ have put Christ on. And we are close with Christ. They're no longer slave and Greek and slave and free and so on. If you belong to Christ, you are Abraham's seed and you receive the promise of God. Y leímos lo que leímos anteriormente. Todos ustedes son hijos de Dios por haber creído en Cristo. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido en Cristo como si fuera su vestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque ustedes son de Cristo Jesús. Todos son uno. Ustedes pertenecen a Cristo porque son descendencia de Abraham, recibirán lo que Dios ha prometido. So remember this. Y recuerden esto. The law La ley worked as a guardian funcionaba como un guardián until hasta Christ. que Jesús vino. And when Christ have come, Cuando Jesús llega, we no longer need that ya guardian. no necesitamos ese guardián. And that is happened when we are baptized into the death. Y eso sucede cuando somos bautizados en la muerte de Cristo. And we are going to look at that later. Y vamos a ver eso You are después. die.
que You're dead. ustedes están muertos. So you're not bound to that law anymore. Y ya no están atados a esa ley. Like a husband is bound to his wife. Como el When the esposo está atado a one su is mujer dead, you are cuando se loose casan. for that law that bound you. Pero ya no estás atado a eso. And he continues there. Continúa ahí. What I'm saying is Lo que digo es that as long as an heir is underage, it's not different from a slave, even they own the whole estate. que mientras un heredero sea menor de edad, no se diferencia de un esclavo, aunque sea dueño de toda la hacienda. The heir is subject to a guardian and trustee until the set time set by his father. El heredero está sujeto a tutores y curadores hasta el tiempo fijado por su padre. So also when we were underage, we were in slavery or under the elemental spiritual forces of this world. Así también cuando éramos menores de edad estábamos en esclavitud bajo las fuerzas espirituales elementales del mundo. But when the set time had fully come, Pero cuando se cumplió plenamente el tiempo and fijado God sent his son born of a woman born under the law y Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, to redeem those under the law, para redimir a los que estaban bajo la that we ley, might receive adoption to sonship. a fin de que recibiéramos la adopción para ser hijos. Ismael Ismael was a son, era un hijo, but he was not the son of the promise. pero no era el hijo de la promesa. He will not inherit the promise. No va a heredar la promesa. He was of a slave woman. Era de una mujer esclava. But we were also Pero nosotros también not part of the family. no éramos parte de la familia. But through A Christ, través de Jesús we have become heirs. nos hemos hecho herederos. Why? ¿Por qué? Because he adopted us. Porque nos adoptó. We were adopted. Porque fuimos adoptados. When we are baptized into Cuando Christ, somos bautizados en Cristo, we were adopted somos adoptados to sonship. a ser hijos. And because you are his sons, Y porque son sus hijos, or daughters, God has sent the spirit of his son into your heart, and that spirit is crying out, Abba, Father. Dios nos envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo y el espíritu que clama, Abba Padre. When a person receives the Holy Spirit, Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, he's receiving the adoption recibe la adopción to being in the family. para estar en esta familia. And you are no longer a slave, Así que ya no eres esclavo, but God's child. sino hijo de Dios. And since you are his Y child, puesto que eres hijo suyo, God have made you heirs. Dios también te ha hecho heredero. So the question Y is, la pregunta es, are you a son ¿eres un hijo like Isaac, como Isaac or are you a slave o eres un esclavo like Ismael? como Ismael? We were locked up under the law Estábamos encerrados bajo la ley of slaves como esclavos until Christ set us free from the law. hasta que Cristo nos libró de la ley. So we are no longer slaves. Y ya no somos esclavos. We need a guardian until Christ, Necesitábamos un guardián hasta que Cristo llegó. but he has set us free from the law, Él nos liberó de la ley. so we are no longer slave but children. Así que ya no somos esclavos, sino hijos. We are loose from the law. Somos libres de la ley. I'm free from the law. Somos libres de la ley. Do that mean we are without a law? Eso significa que no tenemos ley, No, Paul, he makes it so clear here. pero Pablo lo hizo muy claro aquí. 1 Corinthians. 1 de 9. Corintios 9. Though I am free and belong to no one, Aunque soy libre y no pertenezco a nadie, I have made myself a slave to everyone to win as many as possible. me he hecho esclavo de todos para ganar el mayor número posible. To the Jews, I become like a Jew to win the Jews. Con los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. To those who is under the law, I become like one under the law. Con los que están bajo la ley me hice como uno que está bajo la ley. And then he says this about himself. Y luego dice esto de él mismo. Though I am not under the law. Aunque yo mismo no estoy bajo la ley. So he's not under the law. Así que no está bajo la ley. To win those under law. Para ganar a aquellos que están bajo la ley. To those not having a law, A los que no tienen la ley, I have become like one not having the law. me hice como uno que no la tiene. And then he said about himself, Y luego él dice del mismo. though I am not without a law, Aunque yo no to estoy God, sin ley para Dios, but I am
under the law of Christ. sino bajo la ley de Cristo. So Paul, he said about himself Y lo que Pablo estaba diciendo de él that mismo, I am free from the law, que soy libre de la ley, but he don't say he's without a law. pero no dice que no está sin ley. He's under a new law. Está bajo una nueva ley, He's under the law of Christ. está bajo la ley de Cristo. What is the difference? ¿Y cuál es la diferencia? One is written on stones, Uno está escrito en piedras one is written on the heart. y el otro está escrito en el corazón. One brings slavery, Una trae esclavitud one brings freedom. y una trae libertad. One will not inherit the promise. Uno no heredará la promesa One will inherit the y uno promise. sí heredará la promesa. That is a big difference. Y es una gran diferencia. And if I look at the church Si today, miro a la iglesia hoy en día, so many people are in the church, muchas personas en la iglesia, but they are not free yet. pero no son libres. Free from the law, No son libres de la ley, free, or they live like slaves viven como esclavos instead of a son. en vez de como hijos. And this law Y esta ley is not a Ten Commandments law. no es una ley de 10 mandamientos. The law is the word of La Christ. ley es la palabra de Cristo. It's Him written on our Él heart. escrito en nuestros corazones. He did not give us 10 new commandments. Él no nos dio 10 nuevos mandamientos He gave us 1400 or something. I don't know how many there is. y no sé cuántos hay. He gave us a lot of words. Él nos dio muchas And palabras. this is what it is Y now. esto es lo que es ahora. Jesus, he said, and I have a break here. Jesus said this. Jesús dijo esto. Jesus spoke to the Jews who believed in him. Jesús se dirigió a los judíos que le creían a él. If you obey my teaching, he Si said, obedeces mis enseñanzas, you are really my disciples. son mis discípulos, serán realmente He mis did not discípulos. say if you obey the law, obey Moses. He said obey my teaching. Él no dijo obedece la ley, obedece a Moisés, sino dice obedece mis enseñanzas. I've seen people who are so eager in serving God that they go back to the law. Y yo veo a muchas personas que O están Moses. tan hambrientas de obedecer a Dios y solo regresan a la ley de Moisés. They are more interested in obeying the rules. Don't teach and don't touch, don't taste, don't do that. Están más interesados en obedecer las reglas de no toques, no hagas esto, no hagas tal, Then obey the command, go and share Jesus, heal the sick, cast out demons. que obedecer el mandato que dio Jesús de ve y sana a los enfermos, predica el evangelio y expulsa a los demonios. If you obey my teaching, Si obedecen mis enseñanzas, then you are real my disciples. serán realmente mis discípulos. And you shall know the truth, and truth will set you Y free. entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Those Jews answer, but we are Abraham's children. We have never been slave to anyone. How can you say that we'll be free? Ellos les respondieron, somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos libres? Jesus replied, Jesús contestó, what I'm about to tell you is true. lo que les voy a decirles es verdad. Jesús contestó, Everyone who sins is a slave to sin. todo el que peca es esclavo del pecado. A slave have no lasting place in the family. Un esclavo no tiene lugar permanente en la familia. Get rid of that slave woman and her son. Hay que deshacernos de esa esclavitud como de la They are mujer y ese not hijo. going to inherit Ellos no van a heredar with my son. con mi hijo. So a slave, Así que un esclavo, Ismael, Ismael, have no lasting place in the family. no tiene lugar permanente en la familia. But the son, Pero un hijo, Isaac, Isaac, belong to the family forever. pertenece a la familia para siempre. If the son set you free, Si el Hijo del Hombre los hace libres, you shall be free indeed. realmente serán libres. So the child of Abraham, Así que el hijo de Abraham, and there we count from Sarah y contamos a partir de Sara and not Haggai. y no de Agar. Sarah, she had a son, Sara tuvo un hijo, heir, heredero a la promesa, free libre to sin, para pecar, libre del and pecado, remain in the house forever. libre del pecado, y va a permanecer en la casa de Dios para siempre. Haggai, Agar she had a son tenía un hijo who was a slave que era esclavo, and who will not inherit que no iba a heredar and will not remain in the house forever. y que no va a permanecer en la casa para siempre. So do you know if you are son of and daughter of Sarah or if you are son or daughter of Haggai? Así que, ¿cómo sabes si eres hijo o hija de Sara o de Agar? Are you born free or are you a slave? ¿Nacimos libres o esclavos? And after the break,
Y después del break, we are going to go and look at Romans 6, 7, and 8. vamos a ver Romanos 6, 7 y 8. Because there we truly see Porque ahí realmente vemos where we are. dónde estamos. And I hope that everyone here will experience the freedom Y yo espero que todos aquí experimenten la libertad and remain free. y se permanezcan libres. Because it's the Son Porque es el Hijo who is going to inherit the kingdom que es el que heredará el reino and not the slave. y no el esclavo.